Buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema de la literatura fantástica en Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. Este es un tema extremadamente importante en la literatura argentina, ya que supone ubicarnos, digamos, en la etapa más reciente, más moderna de nuestra literatura, aunque no actual, pero sí esta etapa previa a la literatura actual. Y además supone hablar de dos de los escritores más famosos que nuestras letras nacionales han producido, ¿sí? Que son justamente Julio Cortázar y Jorge Luis Borges. ¿Sí? Hablar de Cortázar y de Borges es como estar hablando en el campo de la historia de San Martín, Sarmiento o Belgrano, es decir, son eminencias de la cultura, eminencias de la literatura y personas gracias a las cuales nuestra cultura y nuestra identidad a través de lo que se proyecta en la literatura pudo, digamos, llegar a grandes países, ¿sí? O a distintos lectores del mundo. Pensemos que los libros de Julio Cortázar, por ejemplo, se han editado y se editan y se venden por miles, se traducen a más de 80 idiomas, ¿sí? Se distribuyen por todo el mundo. Y pensemos que un autor como Jorge Luis Borges es estudiado no solamente bueno, por supuesto en las escuelas y en las universidades de Argentina, sino también de América Latina, de Estados Unidos o incluso de Inglaterra. Hay cátedras en universidades de estudios literarios dedicadas especialmente a la obra de Jorge Luis Borges, es decir, lo que ellos escribieron, lo que ellos produjeron, tuvo y tiene un gran impacto, sí, de manera significativa, no solo en los lectores comunes, sino también en lo que son los estudios y la crítica literaria. Ustedes saben bien que la literatura es un fenómeno que no solo se produce en términos de una escritura, o mejor dicho, de una lectura cotidiana, sino que también todo se estudia, ¿sí? Se lleva al plano este, de lo científico, o por lo menos de lo que se denomina la crítica y los estudios literarios. Bien, nosotros o sea, tendríamos que decir mucho sobre estos autores, ¿sí? Simplemente vamos a mencionar algunos datos principales para conocerlos y luego centrarnos un poco en el concepto de literatura fantástica y cómo en su obra este concepto se fue desarrollando, ¿sí? Bien, el primero de ellos, ¿sí? Julio Cortázar, es un autor que en realidad no nace en Argentina, sino que él nace en Bruselas, ¿sí? Esta ciudad que queda en Bélgica, en 1914, ¿sí? Pero sus padres enseguida se mudaron a Buenos Aires, ¿sí? Puntualmente al barrio de Banfield, y desde muy pequeño Julio se dedicó a la escritura de textos literarios, ¿sí? Y su motor principal tenía que ver con la gran cantidad de lecturas que desarrollaba cotidianamente. Julio Cortázar publica su primer cuento, que fue un total y completo éxito, que se llamó Casa Tomada. De hecho, quien se lo publica fue justamente Jorge Luis Borges, es decir, ambos estaban relacionados por lo menos en sus inicios. ¿Sí? Y luego desde allí Julio Cortázar se dedicó muchísimo a escribir fundamentalmente en lo que sería el género del cuento y de la novela. ¿tá? Algunas de sus obras más famosas son Final del juego, Las armas secretas, Historia de cronopios y de famas, Todos los fuegos, El juego, 62 modelos para armar, Octaedro, y uno de sus libros más famosos, donde se incluye Casa Tomada, fue Bestiario. También su novela más exitosa fue Rayuela. ¿sí? Julio Cortázar es un autor exquisito, por donde se lo quiera comenzar a leer. Yo recomiendo cualquiera de sus libros. Sí, no es un autor, digamos, sencillo en términos de una narrativa ligera o fluida, sino que
Es ese tipo de escritos que nos hace pensar, nos pone en jaque, digamos, nuestras propias competencias de percepción de lo que es lo literario, y nos lleva siempre a una interpretación muy personal acerca de sus textos, ¿sí? Su gran tema de desarrollo dentro de sus cuentos es lo fantástico, ¿sí? Ya vamos a ver bien cómo definir este género y cómo entendía el mismo Cortázar lo que es la literatura fantástica. Por otro lado, Jorge Luis Borges, ¿sí? Él sí nació en Buenos Aires en 1899, ¿sí? De una familia acaudalada, más o menos bien acomodadas. Al igual que Julio, Jorge Luis Borges, desde temprana edad se destacó, digamos, en el arte de la lectura y de la escritura. Borges era muy amigo de otro escritor muy reconocido argentino también, Adolfo Bioy Casares, y de Silvina Ocampo. De hecho, con ambos tiene producciones, cuentos o libros publicados. Algunas de sus obras más famosas, ¿sí? Son Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Obra Poética, El Otro, El Mismo, Los Conjurados, Historia Universal de la Infamia, Ficciones, El Jardín de los Senderos que se bifurcan, El Aleph, El Libro de Arena, El Hacedor y un largo etcétera. Borges tiene una escritura muy prolífera. Hay algunos datos de color con respecto a su vida. Alrededor de los 50 años, Borges comienza a perder la visión y esto a él lo va a lejos, digamos, de alejarlo de la producción literaria, lo acerca mucho más a ella, ya que en su condición de prácticamente no vidente o ciego, él seguía produciendo cuentos, historias, y de hecho tenía siempre alguna persona con la cual trabajaba, por ejemplo, dictaba sus historias y esa otra persona iba anotando. Esta ceguera que tenía Borges se produce por una cuestión muy muy así azarosa, fue por un golpe en su cabeza, y incluso él mismo se va a vincular con un autor muy famoso de la antigüedad que fue Homero. Era un aedo griego que fue el autor de obras tan importantes como la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Que narraban la historia de Troya, dos enormes obras literarias, y los libros que contienen estas historias tienen más de 400 páginas cada uno, y se dice que Homero era ciego y por lo tanto se sabía sus historias de memoria, ¿tá? Entonces Borges va a hablar de esta ironía, ¿no? De cómo un escritor se queda ciego y necesita recurrir sí o sí a su memoria para poder desarrollar con su trabajo. Muy bien, ambos autores, tanto Borges como Cortázar, se destacan en la denominada literatura fantástica, ¿sí? Y sobre esto hay que prestar especial atención, ya que la literatura fantástica no tiene que ver exactamente o precisamente, según la entienden Cortázar y Borges, ¿no? con aquello que no puede suceder en la realidad, ¿sí? Por ahí decimos literatura fantástica y estamos pensando en seres sobrenaturales, estamos pensando en hechos que sean imposibles de acontecer, y en realidad lo que sucede con la literatura fantástica, tanto en Cortázar como en Borges, tiene que ver más con la realidad que con lo irreal, ¿sí? Hay una autora muy famosa, crítica literaria, llamada Ana Barrenechea, ¿sí? Que afirma lo siguiente. Dice: las obras fantásticas son aquellas que ofrecen simultáneamente acontecimientos que se adjudican a los campos de lo normal y otros a los de lo anormal, según los códigos culturales que el mismo texto elabora o da por supuestos. En la convivencia problemática de estos dos tipos de hechos se encuentra lo fantástico. En una serie de acontecimientos normales se produce una situación que provoca perplejidad y entrañamiento en los personajes, pero también en el lector. Es decir, lo que dice Barrenechea es que la literatura fantástica tiene que ver con un momento, con una situación, ¿sí? Una historia
que se desarrolla en este género tienen que ver, por ejemplo, con situaciones completamente normales, completamente cotidianas, completamente de la vida diaria, y en un determinado momento de esa cotidianidad, de esa normalidad, ocurre un hecho, ocurre una situación que deja perplejo a los personajes, incluso al lector, y allí surge la duda sobre si eso que se está produciendo es real o no. De manera tal que la literatura fantástica siempre va a trabajar con la idea de la duda, ¿sí? Con la idea del no saber o de la falta de certezas acerca de lo real, ¿sí? Tenemos lo real como un supuesto de seguridad y sin embargo muchas veces lo real no es tan seguro como nos parece, ¿sí? Pensemos que todas las personas nos toca vivir en algún momento alguna situación que consideramos paranormal, ¿sí? Estamos en nuestra casa, escuchamos un ruido, tenemos un sueño extraño, tenemos una sensación, bueno, sobre eso trata la literatura fantástica, sobre cómo en algún momento sentimos, digamos, que lo real no es tan real, ¿tá? Y ahora sí, yendo un poco más preciso a cada uno de los autores, tenemos que decir que Julio Cortázar toma lo fantástico, ¿sí?, como eje y como estética de sus historias, ¿sí? En Cortázar, por ejemplo, no va a aparecer un fantasma tratado como tal, no es que por ejemplo, un personaje va a estar en su casa instalado y de golpe va a venir un fantasma, no. Lo que Julio Cortázar va a hacer es mostrarnos toda una realidad, una cotidianidad muy, entre comillas, normal, ¿sí?, muy real, y de pronto va a suceder algo que va a irrumpir esa realidad, que va a sorprender al lector y que va a causar perplejidad, ¿sí? Pero el personaje no necesariamente se lo va a tomar como algo fuera de serie, sino que incluso se va a adaptar a esa nueva normalidad que se le aparece y va a seguir con eso. De manera tal que en Cortázar, digamos, la realidad es una especie de fusión con lo irreal, ¿tá? Y eso es lo fantástico para él. ¿Qué sucede con Borges? Con Borges se da, además de la literatura fantástica, como estábamos mencionando recién, se da lo que muchos autores denominan, como por ejemplo Beatriz Arlo, que es otra gran historiadora y crítica literaria, ¿sí? Se va a dar lo que ella denomina la escritura desde las orillas. De hecho, a ella se le ocurre esta terminología según la cual Borges es un escritor de las orillas. ¿Y qué significa esta metáfora? Si no es que Borges iba con sus notas y se sentaba a escribir en la orilla del río, ¿no? Pero sí tiene que ver con la idea de universalidad, ¿tá? Borges era, él mismo lo decía, antes de un gran escritor, él era un gran lector, ¿sí? Y era así, se pasaba probablemente, no sé, 16, 17, 18 horas leyendo de corrido sin absolutamente ningún problema. De hecho, uno de sus trabajos fue ser el director de la Biblioteca Nacional ubicada en Buenos Aires. Era un amante y apasionado extremo de los libros, por lo tanto tenía un conocimiento gigantesco de todas las historias y las literaturas del mundo. Entonces, cuando él escribe literatura, en realidad lo que él está haciendo es reescribir cada una de las historias que había leído, ¿sí? Entonces, él hace un juego muy interesante vinculando nuestra literatura, la literatura nacional, con literaturas de todo el mundo. Así, por ejemplo, él puede escribir, supongamos, una historia que transcurra en un barrio de Buenos Aires, ¿sí? Por ejemplo, que tenga personajes relacionados con el lunfardo, como puede ser algo típico de los tangueros, por ejemplo, de Buenos Aires, y en realidad está contando una historia que escribió Shakespeare, ¿sí?, en el siglo XVI en Inglaterra. O bien puede estar contando la historia de un gaucho, por ejemplo, una continuación de la historia de Martín Fierro, como ya habíamos leído, pero está de fondo contando la historia de un héroe épico, ¿sí?, de la mitología griega, ¿tá? Entonces, lo que hace Borges es lo que se denomina la fusión de linajes, ¿tá? Es decir, Borges escribe en las orillas porque toma historias que son de afuera, ¿sí?, de otros países, grandes historias además,
pero las reversiona, digamos, desde la perspectiva de la literatura nacional. Por eso se dice que Borges es también el escritor más nacional, digamos, el escritor más argentino, pero a su vez el escritor más universal que tenemos. Y por eso también sus textos causan tanto impacto y son estudiados también, como les comentaba al principio, en universidades o en lugares del extranjero. ¿Sí? Esto también causa muchísimo reconocimiento, porque de hecho la literatura y el arte constantemente lo que va haciendo es reinventándose a sí mismo, ¿sí? Pero básicamente escribe o presenta cosas que ya se habían hecho con anterioridad. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la clase que viene.